Hola, gente de YouTube. ¿Cómo están? Bien. Excelente. Bueno, aquí les traigo un nuevo fanfic, o quizá no, tal vez ya lo escucharon en otra parte, o tal vez no. El link del fanfic estará en la descripción, así que vayan y apoyen al creador para que se anime a sacar más capítulos. Bueno, ya los dejo con el fanfic. Así que nos vemos en el próximo video, cuídense mucho y que Dios los bendiga con mucho dinero. Y si no quieren dinero, entonces con muchos bebés. Capítulo 123. Segundo último día en Hogwarts. La perspectiva de Harry, desde que la profesora de defensa contra las artes oscuras me llevó aparte para charlar, mi vida cambió radicalmente. Para empezar, Freya, como la llamaban, era una mujer cariñosa y profundamente poderosa. Tenía esa sensación de que, pasara lo que pasara, ella estaba ahí para evitar cualquier mal. Me recordaba vagamente los vagos recuerdos que tenía de estar en los brazos de mi madre, ese recuerdo casi siempre me hacía llorar, extrañaba tanto a mis padres que a veces me dolía físicamente. De todas formas, al principio dudé de ella. Nada en mi vida me había salido bien. Mis tíos me obligaban a hacer un montón de tareas y me pegaban si no las hacía bien. A veces me encerraban cuando desafiaba sus órdenes o hacía magia accidental, lo que ahora sabía que era. Apenas comía en su casa, e incluso entonces, cuando lo hacía, era principalmente por compasión hacia mi primo, que sufría abusos similares. Aunque no tanto como yo, no era una competencia. Freya era amable. Había impartido sus clases de maravilla y siempre me hacía pensar de forma diferente. Su imparcialidad al castigar también era nueva para mí. Quizá me había acostumbrado demasiado a las clases de Snape, entonces me dijo que tenía algo oscuro apegado a mí, lo que, admito, me preocupó un poco de que me golpeara como mi tío. Por suerte para mí, fue muy honesta, llegando incluso a mostrarnos el brazo, algo que supe más tarde por Hermione, lo que significaba que no era una mortífaga, secuaces de Voldemort. Ese día fue uno de los más felices que he tenido. Por fin sentí que tenía a una persona adulta que realmente se preocupaba por mí y se hacía cargo de parte del estrés. Y vaya si me ayudó. Siempre me sentí inteligente, pero después de lo que hizo, por fin pude sentir que aquello que me nublaba la mente desaparecía. Fue increíble. Mi mente también se llenó de imágenes de ella tocándome la frente o algo así, y de los gritos de su madre que se calmaban poco a poco. Fue como un milagro personal. Luego nos dijo que nos preparáramos para ir a Gringotts. En ese momento, estaba mucho más receptiva a su interferencia, además, estaría bien dejar Hogwarts por un rato. Los exámenes y las tareas escolares habían sido un verdadero dolor de cabeza para mi mente nublada este año. Cuando fuimos al día siguiente con ella, estaba relajada. Me sentí rara y ansiosa porque me hizo cuestionar mucho sobre mi vida el día anterior y ahora, al parecer, iba a demostrarlo. Sentí mariposas en el estómago al entrar y luego nos guiaron a la oficina. Lamentablemente, Freya tenía razón y Dumbledore me había estado usando como instrumento para algo. Aún no sabía qué era, pero desde luego no era para mi beneficio. Pero lo más importante fue escuchar las últimas palabras de mis padres. Todavía no puedo contener las lágrimas al pensar en ellos y en su mensaje. Todo estaba demasiado reciente y había tocado viejas heridas emocionales. Lo que fue igualmente sorprendente después de todo eso fue el hecho de que aparentemente era pariente del rey Arturo, Morgan Le Fay y el Merlín. Cuando se reveló, sentí que me iba a desmayar y no despertar jamás. Ya era popular y ahora todo esto, pensé. Pero es como dijo Freya, la fama es un poder y una pesada carga, Harry. Era una frase simple, pero se me quedó grabada. Tenía algo de razón. Podía usar mi fama para hacer el bien, y la única pega era el dolor de tener que lidiar con las miradas y los susurros. Aún así, no podía evitar odiar el precio, pero al menos me sentía un poco mejor. Luego nos devolvió al castillo después de que yo fuera mansa algo, como fuera esa palabra. Significaba que no tenía que volver con mis tíos, si es que así se les podía llamar. Mis padres también eran geniales, al menos así lo parecían.
Ojalá los hubiera conocido o crecido con ellos. Slap, un libro golpeó la parte superior de mi cabeza, mientras un Snape enojado me miraba con desprecio, su nariz aguileña colgando imperiosamente debajo de sus ojos verdes bastante venenosos. Presta atención, Potter. 10 puntos menos para Gryffindor. Su voz nasal resonó en la mazmorra confinada que era el aula de pociones. Dime, Potter, ¿qué ingredientes se necesitan para preparar una poción de valentía? Draco y sus lacayos se rieron disimuladamente a un lado mientras Hermione observaba preocupada. Nunca le gustó verme señalado en esta clase, aunque ya estoy acostumbrado. El pozo de la valentía, también llamado elixir de fortitud en textos antiguos, es un tónico alquímico poco común que, según se dice, envalentona el corazón y despeja la mente del miedo, señor. Los ingredientes varían ligeramente según la región, pero la fórmula más aceptada incluye espina de pez león, raíz de valeriana, piel de boomslang, hoja de mandrágora picada, ceniza de pluma de fénix y una gota de sangre de dragón. Se mezcla con una varita de madera de serval para un efecto completo, señor. Debí tener razón, porque el resto de la clase guardó silencio. Incluso Draco guardó silencio, una experiencia nueva para él, estaba segura. Levanté la vista hacia Snape y lo observé con alegría y emoción mientras asentía con orgullo, antes de borrarlo y acercarse a la pizarra. ¿Por qué no han escrito lo que acaba de decir Potter? Hubo un movimiento inmediato. Toda la clase copió lo que recordaba, mientras yo simplemente copiaba la receta en mi cuaderno. Había leído el libro sobre esta poción la noche anterior. Era bastante interesante en general, aunque algunas cosas no me cuadraban. Quizás podría hacerle una pregunta a Snape. Mirando por el rabillo del ojo, noté que Hermione me miraba con asombro y emoción. Puede que tenga que unirme a ella para estudiar en el futuro. La voz de Snape interrumpió el movimiento de las plumas sobre el pergamino, sorprendiendo a todos. 10 puntos para Gryffindor por prestar atención. Su voz se apagó un segundo después, mientras empezaba a preparar la mesa con los ingredientes. Ni siquiera me había mirado. ¿Por qué Hogwarts le parecía divertido de nuevo después de que Freya lo ayudara? Una pregunta que sin duda daría vueltas. La perspectiva de Minerva McGonagall. Hoy me sorprendí, algo que por lo demás es poco común. Pero especialmente raro hoy. Harry Potter, el niño al que a veces trataba como a mi propio nieto, había sido el primero en completar el hechizo en clase. Normalmente era el tercero o cuarto, quizás incluso el quinto en algunas materias, pero hoy había superado a todos y participaba con entusiasmo. Casi se me resbala una lágrima por la cara cansada. Por fin se tomaba en serio sus estudios. El favoritismo estaba mal, sin duda, pero no pude evitar reconocerle algunos puntos por romper con la actitud que lo había consumido. La rareza no se me escapó, pero había aumentado desde que la nueva profesora de defensa contra las artes oscuras, Freya Bragisdottir, se hizo cargo de la clase. Según todos los informes, era una maestra muy versada y ya había llevado a muchos estudiantes a los niveles básicos de su año. De hecho, otros leones me habían dicho que estaba enseñando una nueva rama de hechizos que ella misma creó y que deseaba difundir. Me interesaba, pero nuestras interacciones hasta el momento habían sido bastante conflictivas. Mi mente vagaba entre la idea de quizás reconciliarme con ella y quizás tomar una copa con ella en el gran salón esta noche. Supuestamente había salido del castillo por el día para ocuparse de algunos asuntos en el Gimle, algo relacionado con su pertenencia a la realeza extranjera, supuse. Mi atención se apartó de mis propias reflexiones cuando una vez más Harry Potter levantó la mano para hacer una pregunta. Señor Potter, ¿qué puedo responderle? El muchacho se recompuso y se arregló la túnica, tal vez nervioso por hacer una pregunta mientras todos lo miraban. Profesor, si los animagos están sujetos a las limitaciones de la criatura en la que se transforman, entonces, hipotéticamente, ¿podría un mago aprender a transfigurar solo una parte de su cuerpo en otra cosa, como los ojos o el oído de una criatura, para recuperar sus sentidos temporalmente, sin transformarse por completo? La pregunta me dejó perplejo por unos momentos.
era bastante compleja para este año y, más aún, era fascinante que el niño no solo asimilara la lección sobre la naturaleza de la transformación de lo inanimado en formas animadas y vivas, sino que la aplicara al razonamiento. El tema de los animagos es de quinto año, señor Potter. Se desanimó un momento, aparentemente decepcionado por no obtener una respuesta. No podía aceptar eso ahora, ¿verdad? Sin embargo, su pregunta es bastante intrigante. Es cierto que los animagos están completamente ligados a la forma que mejor les sienta. Pero esa forma de cambio es mucho más permanente y está ligada al alma. Lo que sugiere es la autotransformación, una habilidad muy peligrosa de practicar, ya que puede matarte si no sabes cómo lograrla. Sin embargo, para responder a su pregunta, sí, los magos y brujas que dominan la autotransformación pueden invocar extremidades o partes individuales del cuerpo para otorgarse poderes naturales que de otro modo serían inaccesibles. Caminé lentamente delante de la clase, con las manos cruzadas tras la espalda, mientras los murmullos empezaban a elevarse entre los estudiantes, la mayoría asombrados, algunos confundidos. La autotransformación, continué, no está en el currículo estándar de Hogwarts. De hecho, hoy en día hay pocos seres vivos que puedan hacer lo que sugieres con cierto control. Requiere un dominio absoluto de tu núcleo mágico, y una voluntad de hierro. Volví la mirada hacia Harry, con una expresión que era al mismo tiempo severa y silenciosamente aprobatoria. Pero ya se ha hecho. Está documentado, aunque escasamente. Y su razonamiento, señor Potter, es sólido. Si de verdad desea dedicarse a tales estudios algún día, le sugiero leer las notas de Mirdim sobre flujo corporal y maleabilidad mágica. Es un texto poco común, pero quizá la biblioteca aún tenga una copia. Lo miré por encima de mis gafas, y mis labios se crisparon levemente. Si estás interesado, pregúntale amablemente a la señora Pince. La reunión semanal de profesores, una hora antes de la cena. Potter ha estado prestando más atención en clase, dijo Snape arrastrando las palabras mientras se sentaba frente a Flitwick, el jefe de la casa Ravenclaw. McGonagall, Sinistra, Trelawney, Sprout, Hooch, Vector, balbuceó y Freya le prestaban atención a Snape mientras este hacía crujir su bebida en la copa. McGonagall habló a continuación. De hecho, ha estado prestando más atención en clase. Hoy me preguntó sobre la naturaleza de la autotransfiguración y las transformaciones animagas. Miró a la profesora de defensa contra las artes oscuras, que sonreía con suficiencia antes de beber de su propia copa. La mirada no pasó desapercibida para el resto de los profesores, ya que Sprout intervino poco después. En mi clase, ayudó al señor Longbottom a comprender el uso de las raíces de mandrágora y, más importante aún, los efectos que pueden tener si no se cuidan adecuadamente. Su conocimiento fue sorprendente. Flitwick se volvió hacia ella y le preguntó, ¿le diste puntos? El recatado pero firme profesor de herbología asintió con orgullo. Por supuesto, el chico salvó a su compañero de arruinar la planta mientras le transmitía información. El profesor de encanto se frotó la pequeña barba, tarareando mientras lo hacía. Ojalá tuviera una clase hoy, me gustaría ver si él trae el mismo coraje a mis propias clases. La profesora de runas, vector y astronomía, Sinistra, simplemente conversaba entre sí. Tendrían que esperar hasta el año siguiente para obtener una opinión personal sobre el niño que vivió. Todos los profesores miraron a Freya, sus ojos se encontraron con los de todos ellos con absoluta confianza. ¿Qué? Todos tuvieron reacciones diferentes a su pregunta, pero fueron ignorados cuando McGonagall habló. ¿Fuiste con él a Gringotts ayer? ¿Pasó algo? El silencio reinó en la habitación mientras Freya suspiró y dejó su copa, enderezándose antes de mirarlos a todos con detenimiento. ¿Sabías que Lily y James Potter tenían un testamento? Snape se puso furioso al ver a McGonagall atónita, ligeramente sorprendida. Flitwick se puso de pie de un salto en la silla, con la sorpresa justificada, pues Lily había sido su aprendiz durante un buen rato. El resto de los profesores observaban con distintos grados de asombro y sorpresa. Lo hicieron.
La voz estrangulada del profesor de transfiguración resonó en la pequeña habitación. Freya sintió y comenzó a explicar lo que decía el testamento y por qué hizo lo que hizo. Capítulo 124. Espía, traidor y asesino. Estaba en mi primera clase, que casualmente era con el señor Potter y los demás de su año, cuando sentí una presencia claramente maligna rondando su cicatriz. Los demás profesores llenaron sus copas mientras se concentraban en la historia. Snape entrecerró un poco la mirada e intervino para aclarar algo. ¿Qué malvada era esta presencia? Sonreí con sorna ante su forma tan graciosa de buscar información. Al principio no estaba seguro y decidí dar la clase primero y averiguarlo después. Sin embargo, mis temores se confirmaron a mitad de la clase, cuando el señor Weasley, Ronald Weasley, intentó atacar a la señora Granger. La cicatriz de Potter se intensificó en su oscuridad y empezó a filtrarse en su magia. Naturalmente, detuve el hechizo y lo castigué contigo, Snape, pero además, confirmó mi hipótesis. McGonagall bebió un sorbo de su bebida antes de dejarla, sus ojos mirándome fijamente mientras Flitwick casi saltaba de anticipación. Entonces, ¿qué fue?, preguntó el profesor de encantos sin aliento, con las manos apretadas y temblando de expectación. Bueno, naturalmente, hice un par de hechizos para determinar la naturaleza de la cicatriz, de ahí descubrí que el señor Potter, de hecho, había sido afectado por un Horrocrux. Miradas vacías y murmullos confusos se extendieron entre los profesores mientras Snape enarcaba una ceja, frunciendo los labios en un gesto reflexivo, como si se sumergiera en su propia mente para descubrir si alguna vez había oído hablar de algo. Bebí un poco de vino blanco de mi copa antes de hablar. Después de un rato, todos los profesores se concentraron en mí una vez más porque descubrieron que nadie entendía qué era la magia esotérica. Los Horrocruxes son una magia vil que divide el alma en contenedores. Muy parecidos a las legendarias filacterias del mito, aunque no convierten a nadie en un liche, sino que tienen un efecto mucho más perverso. Hice una pausa mientras todos escuchaban horrorizados. Rompen el alma y, en última instancia, hacen que quien los usa se vuelva loco, o, mejor dicho, hambriento. Bebí un poco de vino mientras la profesora de aritmancia, una tal Séptima Vector, se acercaba lentamente y me miraba a los ojos. ¿Qué quieres decir con hambriento? Riendo, respondí suavemente. Les crece el hambre por todo, aunque, dependiendo de la habilidad del usuario, podría centrarse en un solo objetivo o en una necesidad fundamental. Dado que el Horrocrux de Voldemort dentro de Harry parecía ser bastante débil, creo que este fue accidental y que solo ocurre si ya lo había hecho antes, lo que significa que tiene múltiples. Todos parecían haberse ensuciado al sumergirse en un fango de magia profundamente perturbadora. Snape, en particular, parecía asqueado ante la mera idea de que alguien lo intentara. Ese detalle me resultó ligeramente intrigante, ya que una vez fue mortífago. Te deshiciste de él, supongo. Bathsheba balbuceó, profesora de runas, habló a continuación. Su actitud había cambiado por completo desde el comienzo de la conversación. Estaba en tensión mientras sus nudillos se apretaban como orbes blancos alrededor de su copa dorada. Por supuesto. Le pedí permiso, pero se sintió confundido y la señora Granger intervino para expresar sus sospechas sobre por qué los retenía. Intenté calmarla demostrándole que no era un mortífago ni alguien que quisiera atacarlos. Lo aceptó con timidez mientras Harry hacía algunas preguntas incisivas. Dejé la copa, intentando alterar ligeramente la historia para hacerla creíble y, al mismo tiempo, mostrar mi tranquilidad. A mitad de mi explicación de cómo intentaba ayudarlo con la magia, comenzó a reaccionar a la conversación. Todos los profesores estaban prácticamente al borde de sus asientos, excepto Snape, que simplemente escuchaba con una mirada bastante intensa. La única forma de deshacerse de un Horrocrux, que la mayoría de los entendidos saben, es perforarlo con veneno de basilisco, matar al recipiente vivo con un imperdonable o usar fuego infernal. Mi método difiere cuando está incrustado en personas.
Snape intervino de nuevo, esta vez con un toque de calor en su voz, como si estuviera preocupado. No creo que sea dañino. El resto de los profesores miraron a Snape con sorpresa antes de volver a centrar su atención en mí. De hecho, un método no letal ni dañino. Soy maestro psíquico, Legilimens y maestro en oclumancia. Mi método consiste en penetrar pasivamente en la mente de la persona y encontrar la raíz de la maldición en su cuerpo y mente. Desde allí, concentraría gran parte de mi concentración en erradicar por completo toda conexión entre la mente de la persona y el Horrocrux mediante magia. Di un trago rápido a mi bebida antes de terminar mi relato. Tuve éxito al hacer esto con Harry, y el peso metafórico de tener otra alma absorbiendo su magia, mente, alma y cuerpo se liberó. Probablemente por eso finalmente está tomando la iniciativa en sus estudios, ya que ahora puede dedicar energías adicionales a esforzarse por lograr lo que desea. Todos los profesores exhalaron aliviados o se encogieron ante la tensión que disminuía lentamente. Los rasgos de Snape se suavizaron una vez más, su aura emocional se calmó abruptamente al descubrir que el chico estaba bien. Es tan tsundere, reí para mis adentros, ocultando la sonrisa tras mi copa. ¿Qué hay de la visita a Gringotts? Entrecerré los ojos un segundo antes de volver a la normalidad. No podía responderles eso, no tenía derecho a revelarlo, sobre todo considerando que Harry ya estaba emancipado, aunque técnicamente era mi familia por lazos de sangre. Ahora tenía la línea de los Emir y los Lefay dentro de la mía. Esa no es mi historia. Harry ya está emancipado, como lo pidieron sus padres bajo ciertas condiciones. Lo único que puedo decir es que su anterior guardián mágico podría estar en un buen lío, digamos. McGonagall se estremeció al oír la última línea. Una pregunta se cernía sobre su aura y sus labios, mientras que Flitwick rebosaba interés. Snape frunció el ceño con fuerza mientras se reclinaba en su silla. Para él fue como si le hubiera caído un rayo. Los demás profesores reaccionaron con cierta timidez, pues desconocían quién era su guardián mágico. Los labios de McGonagall se entreabrieron levemente, la señal reveladora de una pregunta. Sus dedos rozaron la base de su copa como si se enraizara, con viejos hábitos de veterano de guerra que regresaban bajo la apariencia de etiqueta. Albus, dijo finalmente, apenas un susurro. El nombre quedó allí, frágil y nítido. Todos los profesores se tambalearon horrorizados ante la revelación mientras Snape prácticamente tosía en su copa, sus venenosos ojos verdes se expandieron hasta el punto de que ahora amenazaba con superar la expresión de Flitwick, un logro para la historia con seguridad. Flitwick permanecía prácticamente inmóvil, con una postura rígida como una vara recién acuñada. Su expresión prometía un castigo divino a pesar de no poseer ninguno de sus poderes. Sinistra simplemente permanecía sentada, con la mirada perdida, como si la revelación la hubiera transportado a algún lugar. Sprout intentaba negarlo con vehemencia, murmurando para sí misma como si intentara comprender la personalidad y el carácter del director de la escuela. La reacción de Bathsheba balbuceó fue la más violenta al crujir la copa finamente elaborada bajo su mano derecha, mientras la magia se arremolinaba a su alrededor en forma de un pequeño remolino. Cualquiera que fuera la reacción de mis palabras, era fuerte y oscura. Los profesores restantes simplemente permanecieron en silencio, sus expresiones bastante diferentes pero todas derivadas de la misma emoción, la incredulidad. No lo sabía, dijo Bathsheba con voz áspera, apretando los dientes, mientras contemplaba la retorcida ruina de plata que tenía en la mano. Su voz temblaba, no de miedo, sino de algo mucho peor, la traición. Todos estos años, todas esas reuniones, y él nunca habla. Bathsheba, advirtió McGonagall con voz tensa pero firme, su acento escocés como un salvavidas que la mantenía en orden. Pero sus ojos parpadearon, un leve tic delataba su propia confusión. Ella también se tambaleaba, solo que con más práctica en disimularlo. Snape dejó su copa con deliberado cuidado, con un leve clic contra la mesa pulida, casi tan fuerte como un grito en el silencio.
Así que, dijo arrastrando las palabras, con una voz como cristales rotos alisados con terciopelo, el viejo movió los hilos, y ahora se le han enredado en el cuello. Las sombras se cerraban más y más alrededor de su figura, como si reflejaran su estado de ánimo. Pero tras esa amargura había algo más silencioso, culpa, tal vez. Reconocimiento. ¿Quién más sabía esto? Sinistra, la venerable bruja, seguía aferrada a la distancia como si contemplara los misterios de la magia a pesar del tema. El ministerio, la junta, Merlín, fuimos los únicos a quienes mantuvieron a oscuras. Su mirada adquirió una claridad y una furia que contradecían su naturaleza habitual. La voz tensa de Flitwick resonó suavemente, su tono suave como el de una escoba al barrer el polvo del suelo. Esto no lo cambia todo. Miró a todos en la habitación, con el bigote alargándose en un pequeño resoplido mientras continuaba. Es, o era, el guardián mágico de Arry. Sin embargo, no lo sabíamos, el chico ciertamente no, y más allá de eso, había un testamento de sus padres y nadie lo vio jamás, nunca salió a la luz. La ira de los duendes era legendaria y había provocado varias guerras de rebelión en el mundo mágico. El semiduende ahora mostraba esta furia legendaria. Finalmente los interrumpí, decidiendo dejar caer una perla de sabiduría y conocimiento en medio de todo esto. Al menos ellos merecían saber esto. Todavía no me correspondía revelar el contenido ya que Harry era el señor de la casa Potter. El testamento estaba sellado. Yo mismo estuve presente cuando Harry pidió que lo abriera, algo que los duendes deseaban con vehemencia. Al pie estaba la firma de Dumbledore, y, además, los duendes, Griphook y el rey Ragnok, confirmaron que Albus fue quien selló el documento, alegando la guerra como motivo. Si el silencio pudiera matar, esto habría traído la muerte a la misma galaxia en la que residimos. Durante un largo instante, la sala de profesores dejó de ser un lugar para convertirse en una cámara de presión, cargada de magia ancestral, indignación y una herida compartida que ninguno de ellos previó. Ya no era solo traición. Era manipulación entretejida en su legado. Flitwick se quitó lentamente las gafas, limpiándolas con manos temblorosas que ya no parecían confiar en el mundo que lo rodeaba. «Sellar un testamento», murmuró con voz hueca. «Sellar ese testamento, eso no es simplemente una violación de la confianza. Es la subversión de los últimos ritos de un linaje noble. Una profanación del legado. Es un crimen de sangre», susurró Sinistra con un tono casi reverente, como si al pronunciar esas palabras se invocara alguna magia antigua y terrible para corregir el equilibrio. Las manos de Bathsheba volvieron a temblar, con los dedos aún manchados por la plata retorcida de su copa arruinada. Y se sentó en esta misma mesa, siseó, con la magia chisporroteando levemente en las yemas de sus dedos, año tras año mientras ese chico permanecía en un armario. El rostro de Snape palideció como la cera, pero su expresión se endureció hasta convertirse en algo indescifrable. «Deberíamos haberlo sabido», dijo con amargura. Siempre decía el bien común, pero era su bien. Su plan. Su juego. McGonagall también estaba de pie, inmóvil, como clavada en las piedras bajo sus pies. Su mirada estaba fija en la mesa, pero su voz rezumaba el hierro de viejas batallas y viejos desamores. Y todos nosotros, peones en un tablero que nunca vimos. La miré a los ojos. Ya no. Sus ojos, húmedos pero brillantes como el fuego, se clavaron en los míos, y vi entonces que una tormenta había comenzado a gestarse detrás de ese exterior siempre firme. Ya no, repitió ella. La reunión se levantó y cada uno partió hacia su propio destino. Bueno, eso fue para todos menos para Snape, el hombre pegado a su silla, mirando con tristeza su copa sobre la mesa, como si fuera a manifestarse como sus demonios y devorarlo por completo. Comencé a irme antes de que él, de manera inusual, me agarrara la manga derecha. Sus ojos se movieron lentamente hacia arriba hasta que se encontraron con los míos. Dijo algo el testamento sobre mí. Su voz se quebró bajo el peso de los fantasmas.
Podía verlo, estaba reviviendo aquella noche maldita, la noche en que el amor de su vida fue asesinado por el monstruo que él mismo había armado sin querer con una profecía. Lo analicé con frialdad. Estaba a punto de desmoronarse. Su único salvavidas, Dumbledore, se había revelado como un enemigo aún mayor que Voldemort, matando las palabras y los deseos de padres que solo deseaban la felicidad de sus hijos. Como mínimo, matarlos fue rápido. Esto fue mucho más cruel e imperdonable. Sí, dije en voz baja. Decía que si ninguno de los demás quería acogerlo, o no podía, entonces tú serías su tutor. Lily seguía confiando en ti. Y James lo honró. Rompí el contacto y me giré, alejándome hacia el salón principal mientras detrás de mí, el hombre una vez llamado espía, traidor y asesino comenzaba a sollozar. Capítulo 125 y 126. El juicio de Sirius Black. Al despertar con la sensación de mis mujeres abrazándome, lloriqué bajo las sábanas. Aletargado, me giré para mirarlas. De inmediato, me encontré con Osiris azul púrpura de Yuna, mirándome fijamente, con una expresión casi ilegible en la penumbra. Parpadeando para alejar el sueño, tomé mi brazo derecho, ahora enterrado, y comencé a frotarle la espalda rítmicamente. Hola cariño, la mujer frunció el ceño un poco, sus manos, que ahora no te estaban envueltas alrededor de mi abdomen, apretaron su agarre. ¿Por qué me aceptan tan fácilmente? Su pregunta me dejó desanimado un buen rato, mientras nos mirábamos a los ojos. Mis sentimientos hacia la mujer eran reales, lo sabía, pero aparte de eso, simplemente me hacía sentir bien estar a su lado, como si el universo de repente adquiriera más claridad y estabilidad a su alrededor. Eres una Yuna constante, ella frunció el ceño ante eso, abriendo la boca antes de que la besara suavemente para evitar que hablara. Retrocediendo un par de segundos, comencé a explicarme. Cuando el universo y el mundo que nos rodea están francamente jodidos, sigues siendo tú mismo. Causas caos y problemas, escaneando todo lo que puedes para obtener poder, pero obtienes poder no para dañar a nadie ni para afectar nada, sino para experimentarlo todo, el caos, el disfrute. En Asgard revelaste lo que nadie más le diría a Loki. Quizás podría haber sido visto como un golpe vil dada la situación, pero brindaste una bondad que nadie más tenía, la verdad. La besé de nuevo antes de seguir hablando. La razón por la que te insinué tan rápido y te aceptamos en la relación es porque te importa. Sí, estás emocionalmente dañada de alguna manera, todos lo estamos, pero lo canalizas en afecto y amor, aunque sea moderado o manso. Para mí. Por eso te amo. Se sonrojó un poco antes de hacerme cosquillas en la espalda baja desnuda. Sus dedos, bastante femeninos, revelaban su nerviosismo. Pero, no valgo la pena, solo mato demonios, me visto como una gótica y soy muy temperamental, no tengo cualidades atractivas. Mi padre lo dijo, las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas mientras la abrazaba con más fuerza, su cuerpo aferrándose al mío mientras yo apoyaba mi frente contra la suya. Menuda mentira. Mintió como un loco, y antes de que digas nada más, déjame decirte que matar demonios es genial y vestirte como una gótica también. Así que basta de degradarte. Artoria me abrazó, sus enormes pechos se apretaron contra mi espalda y un poco de líquido mojó las sábanas bajo mi ombligo. Mi rey tiene razón, eres demasiado bueno para andar penosamente por el fango de la duda. Artoria maulló contra mí, su posición un poco más baja que la mía en la cama mientras decidía sin esfuerzo quién sería el hombre hoy. Y un día, te verás como nosotros, Yuna, añadí en voz baja. Hasta entonces, te lo seguiremos recordando. Yuna se sonrojó aún más, con los ojos prácticamente pegados a los míos y a los de Artie mientras la mirábamos con cariño. Empezó a llenarse de lágrimas cuando la levanté y la puse sobre mí. La sorpresa se extendió por su rostro mientras yo reía. Artie, parece que alguien necesita que lo animen. Mi reina sonrió con malicia antes de desaparecer bajo las sábanas. El movimiento se prolongó por unos instantes hasta que Yuna jadeó sobre mí.
Entonces comencé mis atenciones, todo su cuerpo tensándose y relajándose mientras la bañábamos lentamente con nuestro amor. Me puse la pulsera en la muñeca, giré los hombros y me lamí los dientes. La mañana había sido muy entretenida, tanto que Yuna estaba ahora despatarrada en la cama, jadeando, mientras Artie se vestía a un lado. Hoy iba a ser un día muy ajetreado, y probablemente este sería el único momento en que nos divertiríamos de verdad. Me pasé la mano por el pelo cobalto, observando cómo algunas gotas de agua se acumulaban en la palma. Apartando el agua, con la ducha aún presente en mi mente, me giré y vi a mi hermosa reina ponerse un vestido bastante refinado, el mismo que se mostraba en el anime. Yuna, cariño, vienes con nosotras al juicio. Agitó la mano en el aire, aún con dificultad para respirar, pues al parecer la habíamos dejado atónita. Artie rió entre dientes antes de besarla en la mejilla. Creo que es demasiado orgásmica para eso, mi rey. Moví las cejas, lo que la hizo reír a carcajadas esta vez. Bien, Munin se quedará contigo. Si necesitas algo, díselo y él vendrá a verme. Yuna levantó el pulgar antes de volver a apoyar la mano sobre sus pechos desnudos. Sacudiendo la cabeza con cierta diversión, enganché mi brazo alrededor de la cintura de Artie, los dos abandonamos nuestro apartamento, la habitación reservada en las 3 escobas y luego el edificio en sí antes de aparecer directamente en el atrio del Ministerio de Magia. La luz del arco iris nos envolvió al pasar, cientos de aurores, todos con las varitas en alto, nos observaban mientras yo avanzaba con paso arrogante, ignorando sus miradas. La luz del Bifrost se desvaneció cuando le ofrecí el brazo a Artie, quien se enlazó con el mío poco después, mientras caminábamos hacia el control de seguridad. Los chicos nos acababan de dejar pasar, una pena, ya que a Artie le gustaba hacer bromas. Al aventurarnos por el atrio, esta vez nos encontramos con muchas más miradas, una multitud señalándome mientras mi imagen aparecía en la portada de El Profeta. El artículo lo escribió Rita Skeeter, así que inmediatamente asumí que se trataba más de un chisme que de una noticia o historia seria. A Artie no le gustó la atención, pero la deslizó por encima del hombro mientras me tomaba de la mano mientras caminábamos hacia los ascensores. Los ladrillos verdinegros del ministerio resonaron contra nuestras botas cuando 10 aurores se pusieron frente a nosotros, con varios magos de golpe rodeándonos. Excalibur se alzó en las manos de Artoria hasta que una voz suave y correosa habló: «Señora Freya, ¿podría acompañarnos a la cámara de juicios?». Al girarme, me encontré con Tonks, la mujer de cabello gris ceniza, con rasgos faciales mucho más parecidos a los de Sirius, parecía que estaba mostrando su apoyo sin querer. «Por supuesto, Auror Tonks, Artie, por favor, envainen la espada». Mi amada esposa y reina frunció el ceño antes de desinvocar la espada a regañadientes. Las energías que habían comenzado a emerger retrocedieron con la misma rapidez. Tonks sonrió apaciguadoramente a mi mujer, ganándose una breve mirada de desaprobación antes de que los aurores y magos restantes nos acorralaran lentamente en un ascensor más grande. La comodidad se perdió con tanta gente alrededor, pero era reconfortante que se lo tomaran lo suficientemente en serio como para defenderme a mí y a Artie. Aunque probablemente podríamos destruir todo este edificio incluso con todos los poderes que pudieran ejercer sobre nosotros, era la intención lo que contaba. Nuestro viaje fue corto, ya que solo percibimos unos pocos movimientos horizontales y uno vertical. El ascensor se detuvo por completo y las puertas se abrieron para revelar la cámara que se extendía más allá. La piedra blanca y el mármol fueron lo primero que notamos en el espacio, seguidos rápidamente por el estruendo de voces que se colaba por la gran entrada de mármol, a pocos metros de la salida del ascensor. «Por aquí», Tonks se adelantó y me hizo caminar a su lado mientras los demás aurores se desvanecían en el fondo. «Tu papel en esta reunión será defender a Sirius, junto con su hermana, Andrómeda Tonks». Asentí bruscamente mientras Artoria se aferraba a mi lado a la defensiva. Tonks la miró antes de hacer una mueca.
su señora tendrá que quedarse en las gradas de arriba, a menos que pertenezca a una casa noble, en cuyo caso podría sentarse en los bancos inferiores que rodean el juicio. Sonreí con suficiencia, al darme cuenta de que Tonks no había estado allí para oír que era una Pendragon. La Pendragon, en realidad. Artoria, por favor dile de qué familia vienes. Artie sonrió levemente antes de invocar a Excalibur y clavarla en el suelo frente a ella. La hoja brillaba en oro y naranja, mientras el más débil de los rugidos de los dragones se podía escuchar expandiéndose a pocos metros de ella. Soy Artoria Pendragon, de Avalon. Elegida por la Dama del Lago y coronada Rey de Britania por la espada en la piedra. Limité su discurso a los tres. El rostro demacrado de Tonks se tambaleó por la revelación mientras miraba a mi esposa con total incredulidad y un toque de hilaridad. Pensó que le estaban gastando una broma. Le sonreí a mi esposa con orgullo antes de mirar al metamorfómago que en ese momento estaba medio camino entre la creencia y la negación. Ella es una Pendragon. Así que, naturalmente, tendrá un lugar en la prueba, ¿no es así? Realmente no lo sé, si me estás haciendo una broma, te lo juro. Sus palabras se cortaron cuando llegamos a la sala del tribunal. La cámara estaba abarrotada. Muchos de los lores y damas aún se acomodaban en sus asientos, mientras las demás familias nobles conversaban distendidamente en las gradas circulares. Un singular podio se alzaba en el centro de la cámara con 3 sillas justo encima. En estas sillas se encontraban el ministro de magia, Cornelius Fudge, la jefa del Admle, Amelia Bones, y, finalmente, el jefe de brujos del Wizengamot, Albus Percival Ulfric, Brian Dumbledore. Mirando alrededor de la cámara, noté a un chico con gafas y ojos esmeralda sentado en las gradas. Estaba rodeado de adultos y todos lo ignoraron, pensando que era hijo de alguien más entre la multitud. Fruncí el ceño profundamente y miré a Dumbledore, que tenía ese brillo característico en los ojos. El hechizo era un uso bastante mundano de la oclumancia, manifestado mediante una pequeña ilusión. Harry me encontró de repente entre la multitud y se quedó completamente atónito cuando le guiñé un ojo y me pavoneé hacia adelante. Artie notó mi mirada y sonrió suavemente, tocándome el hombro y saltando a las gradas, justo delante de Harry, que ahora estaba boquiabierto, al igual que el resto de la sala. El espectáculo se calmó cuando Albus golpeó el mazo. Sus ojos observaron a Artie durante unos segundos antes de bajar a mí. Toda la alegría se desvaneció en él cuando sonreí. Cuando entré en el centro de la cámara, sentí que todas las miradas se dirigían hacia mí y las conversaciones se reanudaban cuando Harry saludó a mi esposa, estrechándole la mano antes de que los dos me miraran. Orden, orden. La voz de Dumbledore resonó una vez más antes de que reinara el silencio. Esta sesión del Wizengamot está en orden. Nos hemos reunido para reevaluar los cargos contra Sirius Orion Black, a la luz de las nuevas pruebas presentadas por múltiples testigos y el testimonio mágico verificado. Hizo una pausa para dejar que las palabras penetraran en las mentes de los presentes. Que quede claro, esto no es un nuevo juicio, pues al señor Black nunca se le concedió un juicio. Lo que hacemos hoy aquí es rectificar ese fallo y determinar, por fin, la verdad. Se oyeron jadeos y susurros en abundancia mientras el brujo escaneaba toda la cámara, y su mazo cayó una última vez con un resonante bang. Aurores, por favor, traigan al acusado a la cámara. 20 aurores salieron por las puertas por las que entramos todos. Transcurrió un minuto antes de que regresaran con una jaula circular con forma de pájaro, en la que se encontraba el cuerpo terriblemente desnutrido de Sirius Black. Cenizas y largas lágrimas secas manchaban sus ropas descompuestas por el tiempo mientras sus hundidos ojos negros observaban la habitación con fiereza. Se apartó de las luces, lamiéndose los labios secos con una lengua igualmente reseca. Azkaban era un lugar horrible y más cruel de lo que la mayoría de la gente merece. Dumbledore señaló al oficinista sentado bajo el podio, una persona en la que ni siquiera me había fijado hasta ese momento, pues el espectáculo del evento era imponente.
Dicha persona se levantó con todo el decoro y la formalidad que una sencilla túnica marrón podía otorgar a un oficinista glorificado. Que conste en acta que este es el juicio formal de Sirius Orion Black, de la más antigua y noble casa Black. Su voz se detuvo antes de reanudarse. Sirius Orion Black, estás acusado de lo siguiente: alta traición contra el Ministerio de Magia británico, conspiración con el Señor Oscuro, también conocido como el que no debe ser nombrado, la traición de James y Lily Potter, que resultó en sus muertes, el asesinato de Peter Pettigrew y 12 civiles muggles, uso ilegal de magia destructiva en un entorno muggle y transformación en animago no registrado. El pergamino del secretario que estaba leyendo estalló en una nube de humo mientras se sentaba una vez más, mirando hacia arriba al brujo jefe, quien asintió y una vez más giró la cabeza para escanear toda la cámara. Este juicio se convoca bajo la autoridad de Luizengamot, con el propósito expreso de revisar todas las pruebas y testimonios relacionados con estos cargos, tanto antiguos como recientes. El acusado, que nunca ha sido sometido a un juicio formal, goza ahora de todos los derechos que le otorga la sección 14 del Código de Derecho Mágico: derecho a un abogado, derecho a presentar pruebas y derecho a llamar a testigos de descargo. Finalmente Dumbledore miró a los ojos al hombre que había sufrido una década o más de exposición a los dementores. Sirius Orion Black, ¿cómo te declaras? La pregunta fue como un hechizo, pues sumió los pasillos del poder en un silencio casi sepulcral. Observé, de pie junto a Sirius, envuelto en el aura de alguien verdaderamente angustiado, emocionado, esperanzado y reticente a reconocer la realidad de todo aquello. Yo inocente, su voz, demacrada, resonó mientras Amelia asentía. Así consta. El jefe del Dumble anotó su respuesta en un pergamino mientras los señores y damas del Wizengamot observaban. Hablando de los nobles, noté el hecho de que Lucius Malfoy estaba sentado y no representaba los votos negros, un conflicto de intereses sin duda y probablemente alguna maniobra política por parte de Amelia si mis corazonadas eran correctas. Fudge, el pícaro, se puso de pie y forzó su respuesta oficial a todo el proceso. La Fiscalía ha preparado una extensa documentación que confirma los cargos originales, basándose en testimonios de testigos y registros oficiales del Departamento de Aplicación de la Ley Mágica. Sin embargo, dada la naturaleza de este juicio, todas las pruebas serán reexaminadas en presencia del acusado y su defensa. Que comience el proceso. La defensa puede llamar a su primer testigo. Sonreí maniáticamente cuando Andrómeda finalmente emergió del costado de la habitación, sus ojos se encontraron con los míos en una leve confusión mientras caminaba hacia el centro de la habitación. La defensa desea llamar al estrado al recién detenido Peter Pettigrew, bajo la supervisión de Veritasium. La gente se puso de pie en toda la sala, mirando a su alrededor, mientras algunos me lanzaban miradas amenazantes. Sin duda, la facción oscura. El mazo volvió a caer con fuerza. Orden. Suspiró Dumbledore, intentando disimular su sorpresa ante la repentina aparición del hombre, supuestamente muerto. La defensa ha llamado a su primer testigo, Aurores. Se marcharon de nuevo. Sirius gruñó e hizo ademán de abalanzarse hacia sus barrotes al mencionar su nombre, pero Andrómeda lo alcanzó primero y lo sometió de alguna manera, haciendo mi trabajo mucho más fácil. Un miembro de los lores reunidos, Lord Selwyn, se levantó de su asiento y gritó a viva voz para que todos lo oyeran: Veritasium. Inmediatamente. ¿Acaso esta defensa no conoce la etiqueta? Me reí entre dientes, con su cara de bulldog arrugándose horriblemente. Etiqueta. Este es un tribunal, no estamos aquí para observar tonterías, sino hechos. Este hombre no responderá con la verdad porque está involucrado. Estoy seguro de que el director del Dumble puede respaldar mis palabras. La miré y ella sintió profundamente, volviéndose hacia el señor. De hecho, este hombre ya ha confesado bajo el Veritasium en privado. Solicito que se le administre el suero de la verdad. Algunos murmullos en la cámara se transformaron en susurros hostiles. Los señores de las casas más oscuras, Yaxley, Travers, Mulciber y Not, intercambiaron miradas.
Cada rostro era una máscara de alarma contenida, apenas disimulada por siglos de entrenamiento aristocrático. No se levantaron. No protestaron, todavía no, pero su silencio era revelador. La anciana matriarca Carrow sonrió cruelmente a Pettigrew, su heredero sentado a un lado, junto a ella, mientras la anciana fruncía el ceño a la facción oscura dentro de la habitación, como si proclamara que había tenido razón o, al menos, que lo que ella creía era correcto y, de hecho, ellos estaban equivocados. No podía estar seguro, pero parecía mucho más gris de lo que la mayoría suponía. Lucius Malfoy era un enigma esta noche. Estaba sentado inusualmente quieto, contemplativo. Sin fanfarronería, sin objeciones, solo silencio. La punta plateada de serpiente de su bastón reposaba bajo una mano enguantada, inmóvil. Pero sus ojos estaban fijos en Pettigrew con una ansia apenas disimulada, como una serpiente a punto de atacar, con la mente enroscada y lista. Ni yo, ni Dumbledore ni Emilia Bones nos perdimos los sutiles cambios de postura dentro de la facción oscura. Sonriendo para mis adentros, cambié de postura para mirar hacia la entrada, donde se oía el tintineo de las cadenas. El cuerpo encadenado del hombre rata fue empujado hacia adelante mientras la sala finalmente daba testimonio del supuesto muerto. Los flashes de las cámaras resonaban desde las gradas y la planta baja mientras los medios de comunicación absorbían cada instante del juicio. Los aurores arrastraron al hombre presa del pánico hasta la plataforma justo debajo del podio. Los ojos del traidor se llenaron de lágrimas mientras observaba con febrilidad a todos los señores de la facción oscura, y su aura se tornó de un verde enfermizo al finalmente notar a Sirius sentado dentro de su jaula. Si la furia era un dios, Sirio era su avatar en ese momento particular. Un lord finalmente se puso de pie. Lord Travers, alto y delgado como un junco, con ojos como pedernal bajo cejas plateadas, su voz suave como el cristal. ¿Y cómo, exactamente, se ha verificado que esta criatura es Pettigrew? ¿Un impostor de la multijugos? ¿Una ilusión? Se espera que tergiversemos la ley por teatro y admitamos el testimonio de un cobarde, confesó. Pequeñas risitas y risas se escaparon de muchos de los miembros más arrogantes de la facción oscura. Lucius frunció el ceño a Travers mientras apretaba ligeramente el puño sobre su bastón. Amelia habló una vez más, con toda su actitud como si les pidieran que revelaran sus lealtades. Nunca había olvidado lo que los mortífagos le arrebataron, y esa emoción parecía rezumar de ella en ese momento. El departamento de aurores, el departamento de misterios y el jefe de brujos han confirmado su identidad y la ausencia de magia en su mente o en su persona. Dumbledore tomó la iniciativa. De ahora en adelante, toda oposición requerirá una objeción oficial. Muchos en la cámara se burlaron mientras el anciano mago resoplaba y observaba al que fuera su alumno. Por favor, comience el interrogatorio, señora Freya. Incliné la cabeza antes de que una sonrisa malvada se dibujara en mi rostro mientras los aurores le vertían el suero de la verdad en la garganta. Hubo una pausa mientras probaban si funcionaba antes de dar un paso atrás y dejarme la palabra. En primer lugar, ¿eres Peter Pettigrew?, respondió una voz ronca y llorona. Sí. Mi sonrisa se volvió malévola mientras exclamaba mi alegría, maravilloso. Traicionaste a Lily y James Potter con el hombre llamado Voldemort. Mi voz resonó por la cámara, y la acústica de la antigua sala amplificó la exigencia hasta tocar los huesos de los presentes. Los lores y damas de la mágica Bretaña se inclinaron al unísono, cautivados por la gravedad de la pregunta. El juicio apenas había comenzado, y el brillo característico de Dumbledore ya había desaparecido. Su rostro envejecido estaba tenso, sumido en un rictus de vergüenza y depresión. Sin duda, estaba rebuscando en sus recuerdos, reflexionando sobre el peso de sus errores pasados. Pero jamás tendría mi compasión. No cuando selló el testamento de dos de sus muertos más leales y dejó que Sirius se pudriera. Pettigrew se estremeció. Sus ojos llorosos se abrieron de par en par y, de forma inquietante, sus labios se torcieron en una sonrisa maliciosa. Sí.
Sí, lo hice, dijo con voz temblorosa, casi con reverencia. Deberías haberlo visto, fue increíble, parecía casi afligido, no por el crimen, sino por no poder revivir el momento. Me había preparado para muchas cosas, pero no para su alegría por la traición. La rabia ardía en mis ojos, pero mi voluntad, una de mis primeras adquisiciones del sistema, se mantuvo firme. Ya veo, dije secamente. Entonces, quizás puedas confirmar que fuiste tú quien mató a esos muggles mientras huían de Sirius Black. Su sonrisa solo se ensanchó. Me gustó cómo se quemaron. Olían tan crujientes, sí, me encantaron. Exclamaciones de asco y expresiones de indignación recorrieron la cámara como un tsunami. Los nobles, antes apáticos, ahora se reclinaban como si hubieran recibido un golpe. Pero no me detuve. ¿Eras el guardián secreto del talismán Fidelius de los Potter? El silencio previo a su respuesta fue sofocante. Algunos de los señores de la luz apretaron los puños o fruncieron el ceño con furia apenas contenida. Sí. Espetó con alegría. Pensaban que era uno de ellos. Convencía al mundo entero de que Sirius era el traidor. Ja. Un auror cercano levantó una varita y lanzó un encantamiento silenciador entre risas. La risa se apagó en la garganta de Pettigrew, pero el daño ya estaba hecho. ¿Has lanzado algún hechizo a alguien desde que te escondiste en forma animaga? Amelia se inclinó hacia adelante, con las manos apretadas bajo la barbilla. También deseaba saber la respuesta, usar esto como espada contra sus peores enemigos, los mortífagos. Hizo una pausa y luego sonrió nuevamente. Imperio contra Ronald Weasley. Confundus contra la puta de su madre. Cruciatus, contra esa pequeña zorra de Hindi. Escupió al suelo de piedra justo cuando la magia de Harry estalló, estremeciendo las gradas con furia desenfrenada. Pero fue Artoria quien brilló con más fuerza. Sus ojos magenta brillaban con una ira apocalíptica. Toda su presencia gritaba poder, un ajuste de cuentas en carne mortal. Así que así fue como la destrozaron. La torturaron antes de que el diario tocara su mente. Solo me quedan 2 preguntas, dije tranquilamente. Dumbledore inclinó la cabeza horrorizado. Amelia asintió solemnemente. ¿Sirius Black fue alguna vez un mortífago? Pettigrew no lo dudó. No. Nunca él. Un suspiro largo y entrecortado escapó de los labios de Sirius, como si toda una vida de sufrimiento acabara de hacerse añicos. La esperanza que brilló en sus ojos no era débil ni cautelosa, sino cegadora. Sus cadenas crujieron al inclinarse hacia adelante, incapaz de apartar la mirada de la mía. Una última pregunta. La cámara sabía lo que se avecinaba. Lo presentían como una tormenta en el horizonte. La facción oscura se tambaleó, sus instintos les decían que no era una pregunta cualquiera, era una espada destinada a cortar su poder. Sus emociones eran demasiado fáciles de detectar para mí. ¿Te declaras culpable de todo lo que acusaron a Sirius Black? Se hizo el silencio. Se contuvo la respiración. Incluso Lucius palideció. Sí, siseó Pettigrew. Sus ojos de locura brillaban con vindicación. Sí, lo acepto. El alboroto fue inmediato. Los nobles se pusieron de pie de un salto, gritando, clamando sangre o justicia, según donde se encontraran. Pero yo ya me estaba girando, caminando hacia el hombre que habían enjaulado. Sirius me vio acercarme, todavía convulsionándose ligeramente con cada movimiento, con el alma en carne viva tras años de tormento. Incluso la proximidad lo hacía estremecer, pero no apartó la mirada. ¿Quién eres?, preguntó, con voz temblorosa pero no débil. Y allí estaba, el coraje. Uy. Bajo la ruina que Azkaban había causado en él, Sirius Black seguía muy presente. Me llamo Freya, dije en voz baja. Podría decirse que soy pariente lejana de Harry. Y estoy aquí para ayudarlo a plantar cara a los monstruos que le han arrebatado demasiado. Su mirada se posó sobre mi hombro. Allí estaba Harry, sentado en las gradas junto a Artoria, con su vestido azul intenso brillando como una armadura de medianoche. El chico miró a su padrino con 1000 pensamientos en la mirada.
Por primera vez en años, Sirius Black sonrió. Mi propia sonrisa no se quedó atrás cuando Dumbledore se levantó y golpeó el mazo. El anciano parecía mucho mayor a estas alturas. ¿Tiene la defensa otros testigos que desea llamar a declarar? Sí, lo hacemos, dije en voz alta mientras regresaba al centro de la pista. Todos me observaban con una mezcla de respeto y preocupación, algunos más preocupados que otros. Me gustaría llamar a Remus Lupin al frente, exhalé mientras observaba al hombre afligido por la maldición de un hombre lobo, de pie, indeciso, con la mirada fija en Harry y Sirius antes de que los aurores lo escoltaran fuera de las gradas. Hoy va a ser un día largo. 2 horas después, tras la salida del 10º testigo del podio, todos los miembros del Wizengamot reunidos estaban furiosos. Los patriarcas y matriarcas de las sagradas 28 familias estaban indignados. Las ilusiones sobre las que habían construido sus narrativas se desmoronaban, una verdad incriminatoria a la vez. No se había celebrado oficialmente ningún juicio contra Sirius. Sus cargos habían sido inventados de la nada, y todas las pruebas sugerían que la noche en que Sirius persiguió a Pettigrew, este nunca había lanzado ningún hechizo capaz de causar esa explosión, ni nada parecido. El jefe del Departamento de Misterios habló sobre las pruebas y coincidió en que, en el mejor de los casos, eran circunstanciales y que fácilmente serían desechadas si hubiera llegado tan lejos. La facción oscura se estremeció tras cada confesión, cada pequeña prueba, y esto fue mayormente notado por Dumbledore y por mí, mientras que el resto de la cámara estaba demasiado concentrado en sus propias discusiones y deliberaciones. Eso es todo por la defensa. La voz de Dumbledore retumbó por la cámara con la delicadeza de una tormenta que se aproxima. Mirando a Sirius antes de girarme, asentí con una sonrisa maliciosamente cordial. El silencio se aferraba a mi capricho y cambiaba cuando yo lo deseaba. Mi voz no alcanzaba el triunfo que sentía en mi interior ni la ira que aún me atormentaba por la horrible traición de Pettigrew cuando finalmente acallé el silencio. Eso es todo. A ver si tienen la estupidez de enfrentarse a mí abiertamente, susurré la última parte antes de pavonearme junto a la jaula de Sirius y mirar fijamente a la fiscalía. Lo que quedaba de la oposición no era más que teatro vacío. Voces alzadas y florituras exageradas, instrumentos de necios que se aferraban a la dignidad, era todo lo que les quedaba. Todo su argumento sobre la culpabilidad de Sirius se basaba en la frágil base del sentimiento, que había abandonado su hogar ancestral para vivir entre los Potter en su juventud. Un patético intento de difamación moral, tan débil que el propio Dumbledore se vio obligado a reprenderlos, con la voz afilada y la paciencia agotada, por desviarse de las acusaciones reales y no abordar las pruebas condenatorias que se les presentaban. Mirando hacia las gradas de la facción oscura, mis ojos se abrieron de par en par al darme cuenta de que Lucius Malfoy ya había huido. Con desdén, di un paso al frente mientras los intolerantes que discutían por la muerte de Sirius balbuceaban sobre un sangre sucia que los desafiaba o algo así, palabras inútiles para peones recién derrotados en un tablero de ajedrez donde yo era la reina. No soportaría más las ilusiones de los derrotados. Este caso ya ha terminado, gran brujo, director, ¿podemos acabar con esta farsa antes de que manche aún más nuestras vidas? Hice una pausa mientras todos aguardaban mis palabras. Las serpientes de la sala se burlaban de mi lenguaje. Si muchos de ustedes no lo creen, díganme por qué Lucius Malfoy parece haber desaparecido. Quizás estaba tan avergonzado por el intento de sus colegas de mantener a un inocente tras las rejas que huyó en desgracia. Se oyeron jadeos y exclamaciones de incredulidad mientras Sirius se reía entre dientes. Harry sonrió mientras veía cómo la sala del tribunal se convertía en un caos. Artoria me dirigía una mirada que prometía acción esta noche. No pude evitar sentirme expectante ante la promesa que se reflejaba en sus ojos. Estoy de acuerdo. Amelia Bones, directora de aplicación de la ley mágica, habló con una voz afilada que solo se encontraba en las espadas más afiladas. Con esa crudeza, miró a Dumbledore, quien respiró hondo y exhaló antes de golpear con el mazo. El Wizengamot votará ahora.
Todos a favor de que Sirius Black sea expurgado de todos los supuestos cargos. Enciendan sus varitas ahora. El 90% de la sala encendió sus varitas mientras Albus cerraba los ojos brevemente y hablaba una vez más. Todos los que se oponen, enciendan la suya ahora. El 2% encendió sus varitas mientras muchos de la facción oscura se abstenían de votar. La lógica era clara. ¿Para qué proclamar abiertamente su postura cuando pueden optar por una moral gris y dejar que la gente viva con la duda? Yo, Artoria, Harry y Sirius presenciamos como todo el Wizengamot y la élite mágica se alineaban con el otrora distanciado heredero de la Casa Black. Fue como ver un espectáculo de fuegos artificiales en un cielo oscuro y despejado. La esperanza se renovó para el descendiente de Black y su ahijado finalmente tuvo la oportunidad de pasar tiempo con uno de los amigos más cercanos de su padre, ahora, con su familia. Sirius, por supuesto, manejó esto con la mayor madurez posible. Joder, sí. Chúpense, panda de imbéciles. Dumbledore recuperó su brillo al instante, mientras Amelia se sujetaba la cabeza con frustración, gimiendo por la inmadurez del hombre que estaba siendo liberado de su jaula. Las risas resonaron entre muchos de los lores y damas de la facción de la luz cuando Harry prácticamente bajó corriendo de las gradas y saltó hacia Sirius, quien dio sus primeros pasos libres en más de una década. Artoria sonrió con satisfacción antes de acercarse a mí y besarme. Mi brazo se deslizó detrás de su espalda y descansó en su cadera mientras observábamos al padrino y a su hijo conocerse por primera vez. Si puedo marcar la diferencia, como esta, creando juegos y difundiéndolos, lo haré. Artoria me tomó de la mano mientras Dumbledore anunciaba el fallo y declaraba oficialmente el caso concluido. Fin del capítulo 126.